Buenos días, profesor y compañeros. Les vamos a presentar el proyecto correspondiente a la realización de un electrocardiógrafo analógico que fue realizado por mí, Rocío Barría, y mi compañero Ian Taylor. Como introducción, es importante identificar con qué tipo de señal se va a trabajar, y es que un electrocardiógrafo es un dispositivo que detecta la actividad eléctrica del corazón. Los patrones cardíacos que se obtienen de una electrocardiografía son muy importantes para la identificación de parámetros cardíacos, que junto con otros estudios pueden ayudar a detectar anomalías importantes en la actividad cardíaca y prevenir futuras complicaciones a diversos pacientes. Mediante los conocimientos adquiridos durante el curso de electrónica, nosotros implementaremos la etapa analógica de un electrocardiógrafo y luego de la identificación de los parámetros usuales de la señal de salida de un electrocardiograma, que son el complejo PQRCT que se puede observar en la diapositiva, buscaremos encender los LEDs de acuerdo a la amplitud de esta señal a lo largo del tiempo. Para el diseño de este electrocardiógrafo analógico, vamos a implementar un circuito basado en amplificadores operacionales, que estará también implementado con el uso de resistencias y fuentes de voltaje. La señal va a ser amplificada mediante el uso de un amplificador de instrumentación, el cual es un tipo de amplificador muy utilizado para señales fisiológicas, y también utilizaremos comparadores para encender los LEDs de acuerdo a la señal. Para el diseño del amplificador de instrumentación, sabemos que como la señal del ECG está en el rango de los milivolts, debemos obtener una ganancia de 1000 para amplificar correctamente la señal. Para obtener esa ganancia realizaremos el siguiente procedimiento. Sabemos que el voltaje de salida del amplificador de instrumentación está dada por la siguiente ecuación y que la ganancia de voltaje está dada por la siguiente ecuación. Ahora, dividiendo el voltaje de salida por V2 menos V1, tenemos que la ganancia del circuito está dada por la siguiente expresión, y esta debe ser igual a 1000 para lograr nuestro objetivo. Para esto asumiremos el valor de tres resistencias, Rg igual a 1 kΩ, R2 igual a 10 kΩ y R3 igual a 100 kΩ. Con estos valores, despejando de la relación anterior, tenemos que R1 debe ser igual a 49,5 kΩ para obtener la amplificación con ganancia de 1000. Ahora, para poder encender 8 LED de acuerdo avanza la señal de ECG, definimos como señal de referencia al ECG para poder dividir la señal en distintos voltajes que nos permitan relacionar estos mismos con el avance del ECG. Para obtener estos voltajes debemos realizar un análisis de las secciones del ECG, para lo cual realizaremos una simulación en Multisim. Ahora en Multisim primero corroboramos el correcto funcionamiento de nuestra fuente que nos entregará nuestro ECG. La ponemos en 5 Hz, una amplitud de 3 mV peak to peak y en modo cardíaco. Ahora proseguiremos con la simulación. Donde podemos ver claramente cómo se cumple la amplificación con ganancia de 1000 de la señal de entrada del ECG y cómo los LED funcionan correctamente, ya que se va llenando como una caja de volumen a medida que aumenta o a medida que se mueve en el tiempo el ECG. Y eso sería todo por nuestra simulación. Como se observa en la imagen, el electrocardiograma obtenido es muy parecido, por no decir igual, a un electrocardiograma sacado de un libro, y es que es lo obvio debido a que esta señal de salida se obtuvo mediante la simulación con componentes ideales. Además, en sí la señal de entrada de nuestro electrocardiógrafo simulado era una señal ideal. Por lo general, las señales obtenidas mediante electrocardiografía convencional son señales con mucho ruido por la sensibilidad de los electrodos que se utilizan para tomarlas, pero en nuestro caso resultó una señal muy limpia.
Al ser una señal ideal, se pueden identificar de forma muy clara las ondas y complejos en la señal de salida. Observando en la imagen rotulada, se puede ver las ondas PTU y el complejo QRS de forma clara, los cuales representan la alteración del estado de reposo del corazón debido a la activación y recuperación de los distintos músculos del corazón. Esta señal, al ser ideal, representaría un electrocardiograma tomado a una persona sin ninguna complicación cardíaca. Como conclusión, al realizar un proyecto de diseño, implementación y simulación de un dispositivo electromédico como es un electrocardiógrafo, es muy importante el conocimiento sobre la señal que se buscaba simular, ya que esto fue muy importante para nosotros cuando elegimos los componentes electrónicos que utilizamos en el laboratorio para manipular esa señal. El electrocardiograma obtenido en el proyecto fue ideal por los componentes ideales que teníamos y por la entrada ideal que se simuló, pero sirvió mucho para poder identificar las ondas PQRSTU de forma muy clara, lo que para motivos académicos resulta súper ventajoso porque es una buena introducción a lo que son las señales fisiológicas. En la simulación realizada, los comparadores funcionaron de buena forma. La señal de salida del amplificador de instrumentación, que fue ingresada a los comparadores para determinar si eran o no iguales a lo que estaba fijado en cada comparador, al final logró comparar exitosamente. Así que se obtuvo como resultado la iluminación de los LEDs acorde a las ondas PQRSTU, que visualmente en la simulación se veía como una palpitación, que era lo que se buscaba al fin y al cabo. Con respecto a la señal amplificada, tenemos que esta señal amplificada se da ya que como tenemos un voltaje 1 a tierra, el voltaje de salida solo será la amplificación por 1000, que es la ganancia, del voltaje que entra, que es el V2, correspondiente al electrocardiograma, al ECG. Por otra parte, en los comparadores, a diferencia del usual, en este caso la referencia era variable. Esto hizo que los LED encendieran a voltajes mayores a los que se tenían interés, por lo que como se tenía que BCC estaba conectado a tierra, cada vez que el voltaje de referencia, que era el ECG, era menor al voltaje de interés, circulaban 0 volts a la salida del amplificador operacional, generando que el LED no se prenda. Y cuando el voltaje de referencia era mayor al voltaje de interés, circulaban BCC más volts a la salida del amplificador operacional, generando que el LED se prenda. Por último, podemos notar como conclusión final que la variación de luz que se veía en los LED logra perfectamente una aproximación a lo que se podría llegar a implementar o a lo que se podría llegar a visualizar en una máquina real de ECG. E incluso, si se llegaran a unir más comparadores, es posible aumentar la precisión de lo que se visualizaba. Todo esto nos deja claro igual que la utilidad de los amplificadores operacionales en las aplicaciones biomédicas es de vital importancia.